Y en este caso de la pérdida de cabello, una pérdida excesiva, que es un problema que cada vez, desde luego, preocupa a más personas. Prueba de ello es que en los últimos años han aumentado y mucho las consultas dermatológicas referidas a la cuestión de la alopecia, la pérdida del cabello, las demandas también de injertos de pelo. El trasplante o microinjerto capilar, desde luego, es una de las mejores respuestas, solución al problema de la alopecia. Si lo estás pensando en un trasplante capilar que te garantice los mejores resultados en Valencia, no te tienes que desplazar, atendido además personalmente en tus dudas, encima que quede natural, llevar el proceso, oye, con tranquilidad, con información. Clínica Devesa, porque son los mejores profesionales en la atención, en el proceso y en la tecnología. Nos acompaña el doctor Francisco Devesa, que es especialista en tricología, además es en trasplante capilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Buenas tardes, Chimo. Oye, nos ofrecéis en la Clínica Devesa un montón de garantías, digamos, exclusivas, tanto, digamos, en la... Claro, porque el momento de que uno decide someterse a una intervención o un injerto de cabello, claro, tenemos una fase previa, lo que ocurre, digamos, lo que sería la intervención y el post. Pues, ¿te parece? Lo dividimos en estos tres momentos, digamos, en la fase previa. ¿Cuáles serían, digamos, las garantías que nos trasladáis, que queremos hacernos un injerto de cabello? ¿Qué garantías tenemos, digamos, en la fase previa? En primer lugar, cuando el paciente viene a la consulta, ya viene con un montón de dudas y un montón de inquietudes que hay que resolver, y sobre todo darle un diagnóstico acertado y no darle nunca unas falsas expectativas, que eso es muy importante. A partir de ahí, pues se buscan las expectativas que tiene el paciente. Sobre todo, vemos si el paciente tiene una buena zona donante y la situación que sea óptima para el trasplante, y una vez se decide la estrategia a seguir, pues ya el paciente se le cita para la cirugía, se realiza una cirugía y luego llevamos el postoperatorio durante todo el proceso de maduración. Antes de la intervención, doctor, hay, digamos, no sé, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay una analítica previa? ¿Nos tenemos que preparar de alguna manera antes de la intervención? Pues nosotros previamente lo que hacemos es una analítica prequirúrgica habitual, en el cual que el paciente no tenga ningún tipo de alteración, y luego, según cirugías, pues hay pacientes que está indicado la realización de una estimulación vascular. Lo hacemos unos días antes. La estimulación vascular es un tratamiento que realizamos para estimular la vascularización de la zona donde vamos a implantar. Sabemos que el folículo se oxigena y se nutre vía sanguínea, no es vía atmosférica, que mucha gente se piensa que es vía atmosférica. Por eso, cuando tomamos algún tratamiento vía oral, llega a mejorar el folículo porque llega vía sanguínea. Entonces, hay zonas donde lleva muchísimo tiempo la alopecia, en la cual el tejido se adapta a esa situación. Entonces, implantar el cabello sin realizar ningún tipo de estimulación previa, podemos someter al cabello implantado a un estrés que no es ideal para el cabello. Entonces, lo que hacemos es, unos 5 días antes de la cirugía, estimulamos, dejamos una zona preparada y intervenimos al paciente. La estimulación vascular. ¿Tiene que ver, digamos, también con la cicatrización, de alguna manera, mejorar de alguna manera la cicatrización? No, lo que provocamos es lo que se llama una angiogénesis, es la formación de nuevos capilares sanguíneos en la zona donde vamos a implantar, con lo cual nos aseguramos de que el paciente, que el folículo no tenga ningún tipo de estrés. Esto no es nada mágico, la misma cirugía provoca esta situación, pero siempre en un periodo de 48-72 horas vista, en el cual a mí personalmente no me gusta que esté nada en el aire, por eso lo hago previamente, y luego pues también se lleva la estimulación de la misma cirugía. Vale. Bueno, llegamos al momento del microinjerto. Claro, mucha gente se plantea, bueno, ¿y esto qué? ¿Fará mal? ¿Yo me anestesiarán? ¿Cómo funciona esto, el momento de la intervención? Pues mucha gente viene también con esa inquietud, en el sentido de que dolerá o no dolerá. La cirugía capilar es una cirugía menor, no es invasiva, es con anestesia local. Siempre pongo el símil que es como si fuese un proceso dental, pero dura un poquito más de tiempo, evidentemente, y damos sedación oral. ¿Qué es sedación oral? Pues como el típico diazepam que se da en casa, pero un poquito más fuerte. El paciente se relaja y normalmente se duerme 4 o 5 horas. No significa que esté anestesiado, sino que está tranquilo, está dormido, está reactivo, y el paciente lo pasa bastante bien, no hay ningún tipo de problema. Es verdad que la última hora es la que se hace un poquito más pesada, pero bueno. Vale. ¿Cuántas horas es la intervención? Pues nosotros habitualmente bastante tiempo, ¿no? Entre 7 8 horas y media, la cual hay una primera fase de extracción y luego hay una segunda fase de implantación.
Vale, o sea que al final hay que tener un poquito más de paciencia. Aparte, como estamos llegando al final también, ¿no? Porque intentamos estamos conscientes en todo momento, bueno, que nos queda una horita, venga, no, que ahí vamos, ¿no? Normalmente al paciente se le pasa sin ningún tipo de problema, como he comentado, se hace muy llevadero. Normalmente las mañanas las pasa relajado, durmiendo, y es la última hora la que ya el paciente está un poquito más incómodo, pero a pesar de eso se pasa de forma muy liviana. Perfecto. La implantación es de unidades foliculares también, ¿no? Lo has comentado, completa, unidad folicular completa, digamos, la semilla, ¿no? Con si replantaren. ¿Qué significa? Porque a veces nos lo has explicado, doctor, es decir, no, nosotros trabajamos sin límite de unidades foliculares, me sale foliculares de folículo. A ver, ¿qué significa? ¿Por qué es bueno que no haya un límite? ¿Y por qué si te están, digamos, garantizando un determinado número de unidades foliculares? Bueno, en fin, hay que darle una vuelta a eso. Particularmente pienso que la medicina no tiene que ir a contar nada, en el sentido de que nosotros, una vez el paciente deposita su confianza en nosotros, nuestra obligación y nuestro compromiso es solucionarle la situación en su totalidad. Por eso cuando vienen a la primera valoración ya se le comenta la estrategia a seguir según la alopecia que tenga el paciente. Referente a lo de sin límite de unidades foliculares, que nosotros extraemos la máxima cantidad de unidades foliculares me refiero, porque hay sitios... Pero en función de la zona donante como esté también, efectivamente, ¿no? Siempre respetando la zona donante. Hay que tener en cuenta que la unidad folicular que se extrae no vuelve a crecer. Por lo tanto, nunca estará justificado lesionar la zona donante por tener pelo en la zona receptiva, la zona de alopecia. Entonces, lo que se consigue es que el paciente extraerle la máxima cantidad de unidades foliculares sin que el paciente ni al tacto ni de forma visual se note que hemos extraído. La zona donante, que lo hemos comentado muchas veces, es la zona posterior y los laterales. Para entendernos, y la zona lateral. Porque, como decía al principio, creo que la medicina tiene que ir a solucionar la situación. Me parece a mí personalmente que no es una buena praxis médica decirle al paciente que X unidades foliculares le va a costar tanto, X más, tanto más y X tanto más. Creo que la medicina, yendo por ese camino, no es el correcto. Vale, en el momento de la intervención, bueno, en la previa también, porque tenemos una visita de consulta, te informas, oye, si no te interesa, pues no hacer la intervención, y si te interesa y eres un buen candidato, sigues para adelante con el doctor de Besa y todo su equipo. Háblanos tanto de las instalaciones como del material, de la tecnología que nos vamos a encontrar en el momento del injerto. Pues mira, nosotros para la extracción utilizamos un punch de 0,8, 0,9 como mucho. Un punch es como un bisturí cónico, como si fuese una broca, en la cual va en un motor quirúrgico de última generación, que lo que hace es extraer las unidades foliculares que estás comentando en su totalidad. ¿Qué nos permite eso? Que trabajando con 0,8, 0,9 o 0,7, en casos que el pelo sea más fino, nos asegura que no deja cicatriz. Eso es muy importante. Se ha dado a conocer muchos robots de cirugía que han tenido mucho boom, en el cual están trabajando con 1,2, 1,4, y eso evidentemente te deja la cicatriz. Luego, en el momento de la extracción, digamos, sí, alrededor dejaría ahí una cicatriz, porque antes no se hacía cortando, digamos, una... Claro, la antigua... Esto era lo que era como una tira, ¿no? Se hacía así. Se llama la técnica de la tira o técnica FUS, que consistía en extraer un colgajo de cuero cabelludo de la zona posterior de la cabeza. De ahí extraíamos las unidades foliculares e implantábamos. Evidentemente esa técnica era mucho más invasiva, es mucho más dolorosa. Claro, porque luego llevaba eso tenía que cicatrizar, ahí había unos puntos, etcétera, ¿no? Y luego se extraía menos cantidad de unidades foliculares, eso es importante. Cosa que con la técnica FUE podemos extraer 3 veces más cantidad de unidades foliculares que con la tira, no deja cicatrización. ¿Y puedes ir al sitio, digamos, más concreto, donde la zona donante esté mejor? Hay una zona de seguridad, en la cual es importante respetar, porque de esa manera sacamos las unidades foliculares que son de calidad para hacer el trasplante. Es muy importante hacer unos márgenes correctos para que el paciente tenga los resultados óptimos. Que no quede despoblada también la zona donante, porque si no tampoco estamos haciendo... Hay zonas del cuero cabelludo que no sirven para el trasplante, entonces eso hay que delimitarlo muy bien, porque de eso va a variar el éxito o no. Entonces es importante tener eso en cuenta. No se puede extraer de cualquier sitio de forma descontrolada. Correcto. Luego, háblanos también de los quirófanos. Y tengo entendido también que tenéis unas zonas de descanso allí. Oye, que estén como en casa, estén allí tranquiles, un sofanet, ahora ahí lo más de gusto. Sí, tenemos una habitación preparada para el paciente y los familiares, en la cual pues el paciente, cuando paramos a que el paciente coma, porque la clínica se encarga de todo, pues está tranquilo, como bien has dicho, en una habitación acondicionada para ellos y los familiares, en caso que viniesen los familiares, tienen su
televisión, tienen su cama, y mientras que preparamos el quirófano para la implantación, pues el paciente come tranquilamente y luego empezamos la implantación sin ningún tipo de problema. Qué importante es estar tranquilo, tanto en el pre, en el post y desde luego en el momento de la intervención. Es que me parece que ese factor de estrés, que también para todo es malo, pero entiendo que para el cabello también. Creo que es importante generar un ambiente familiar, ¿no? entre el paciente y los familiares y nosotros, ¿no? Entonces, siempre hemos cuidado cada detalle para que el paciente se sienta cómodo, se sienta, como he dicho, como en casa, y que tenga la libertad absoluta de hacer y de decirnos lo que necesite en cada momento. Esa tranquilidad y esa confianza realmente es muy importante. Hablemos de los quirófanos, ¿cómo están preparados? ¿Cuál es la tecnología? Ya nos has explicado. ¿Qué nos vamos a encontrar allí en vuestros quirófanos? Bueno, tenemos un quirófano de cirugía menor, pues esto al final es una cirugía menor, es como comentas, un proceso dental en el cual tenemos toda la tecnología de última generación para darles al paciente la mejor calidad. Y luego a la hora de implantación somos de las pocas clínicas en España que utiliza los implantes, que es un dispositivo que la verdad que yo creo que es necesario y fundamental para que el paciente, lo primero, tenga un postoperatorio muy liviano, luego la implantación sea totalmente indolora, y luego pues el nacimiento del cabello sea muy natural y podamos darle la densidad y sobre todo el ángulo correcto en cada zona donde estemos trabajando. No es lo mismo trabajar en la primera línea de implantación que en una coronilla, porque mucha gente en la zona de la coronilla pues tiene el típico remolino que hay que simular cuando hacemos la implantación, evidentemente. Claro. Claro, es importante esa línea de lo que sería la entrada, pero claro, en la coronilla también hay que hacerlo, hay que seguir la línea del pelo. Claro. Efectivamente, entonces eso no lo garantiza el implanter. Vale. Bueno, pues te puedes pasar directamente allí por la calle Guillén de Castro 96, me llama antes, esto de cita previa, que tengo que estar muy ocupado, que tiene mucho que hacer, y allí os informarán. Y además otra de las cosas que más me ha sorprendido en este tiempo que conozco aquí a Francisco, y viene pues explicándonos cómo es este proceso de la intervención de la cirugía capilar, de no, es que yo te respondo directamente al WhatsApp. Pero bueno, me respondes al WhatsApp porque soy yo, porque ya somos amigos, porque me conoces, porque soy Chimo Rovira. No, es que yo contesto directa y personalmente al WhatsApp de todas las personas que van a hacerse la intervención. Bueno, aparte de que tu WhatsApp no parará, eso también, pero dice mucho de esta idea de, caray, de que estemos tranquilos, de que haya confianza, ¿no? Bueno, yo creo que al final la filosofía que hemos implantado en la clínica es la que creo que todos nos gustaría que nos tratasen, ¿no? Creo que al final somos personas, siempre he dicho que tiene una parte emocional importante el tema del cabello, y a mí sí, a mí personalmente me gusta contestar, o bien con un audio, o bien escribiendo. La cantidad de pacientes que tenemos ya saben que contesto, que cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición, y la verdad que lo agradecen en el sentido de que se quedan tranquilos, que es lo más importante para nosotros. Además es un especialista, de los pocos expertos que hay en España en tricología. Bueno, esto, a ver, ¿qué más da? Por ejemplo, no, los pocos expertos en España que hay precisamente de la especialidad de la que va, ¿no? Tanto la pérdida del cabello como la implantación de cabello. Me parece un detalle importante, ¿no? Bueno, creo que es más que un detalle, ¿no? Es un punto a favor nuestro, puesto que en España hay muy pocos especialistas. Hay muchos médicos muy buenos, pero hay pocos especialistas en tricología y cirugía capilar. Hay que tener en cuenta que el máster oficial se hace tanto en Madrid como en Bilbao. A día de hoy no hay otro sitio donde se realiza. Las promociones hace relativamente poco tiempo. Entonces, siempre aconsejo lo mismo al paciente, ¿no? Visitar las clínicas que queráis, pero creo que el último donde tenéis que visitar o llamar es al colegio de médicos correspondiente. Me da igual que sea en Madrid, en Bilbao, en Galicia o en Valencia. Creo que el colegio de médicos es el que mejor te puede garantizar dónde ir, pues según la titulación que tengan, donde te quieras intervenir. A ver, todo lo que quieras, pero te vas a ahorrar el viaje a Turquía y te va a salir igual de precio. Te lo van a hacer en casa y, oye, a mí me da mucha más garantía. No tengo nada en contra de Turquía ni de los turcos, yo nada que ver en absoluto. Hay gente que puede pensar, claro, la persona que es muy deportista, ahora que recientemente ha sido a la maratón, sí. Yo tengo un primo que es maratoniano, pero es que si no entrena todos los días le da algo. Claro, si quiere hacerse la intervención, la cirugía capilar,
¿Qué hace ese hombre? ¿Cuánto tiempo después se necesita? ¿Cuándo puedo empezar a hacer ejercicio más o menos a cierto nivel? Según el ejercicio que realice el paciente, pues entre 2 semanas, mes y medio, según qué ejercicios. Por ejemplo, el caso que me estás comentando, que el correr a partir de las 2 semanas podría empezar, lo que digo, trotar. Lo que hay que conseguir es que el paciente no llegue a un esfuerzo tal en el cual gesticule con la musculatura facial. La musculatura facial al final hace que contraiga también la musculatura del cuero cabelludo y eso nos puede provocar un contratiempo. Todo lo demás, muchas veces hay gente, pues yo ando mucho, pues hago la ruta del colesterol, pues la puedes hacer sin problemas, te puedes ir de la clínica andando a tu casa que no pasa nada. Ese tipo de actividades lo puedes hacer sin problemas. Lo que es musculación, natación, etcétera, es a partir del mes. Ojo, a partir del mes, ¿no? Porque estamos hablando de esfuerzos importantes. Hemos hecho una intervención para que quede bien, no vayamos a fastidiar por entrenar antes de tiempo. Gracias, doctor, un placer como siempre, doctor Francisco de Besa. Muchísimas gracias.